Bueno, lamentablemente no se habla mucho de la dislexia y sabemos que es una situación que afecta al 10% de los niños, o sea que es un porcentaje altísimo y poco sabemos al respecto. Sabemos que tienen dificultades de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son estas dificultades? ¿Cómo podemos hacer para detectar esta dificultad y poder ayudar a ese niño y garantizarle un pleno desarrollo? ¿Esto puede revertirse? ¿No puede revertirse? ¿Tiene que ver solamente con una aceptación que la lectoescritura no se va a dar en los tiempos y en los términos que uno pretende o que el sistema educativo pretende? Bueno, vamos a compartir la historia de Santiago, que es un adolescente que tiene dislexia, y él nos va a contar todo lo que pasó. Como que nunca terminaba de entender qué era, y cuando me hacían leer en voz alta en el colegio, era lo peor. Ya en una edad donde ya todos leían razonablemente bien, leían de corrido. Yo la verdad que sigo sin leer muy bien, pero en esos tiempos era lo peor porque aparte era tema de burla, era una edad donde siempre te intentan buscar la manera de molestar, y yo no quería que me pase eso, entonces siempre que me hacían leer era lo peor que me podía estar pasando. Hoy ya no siento que me pueda molestar con eso porque ya lo entendí y se lo puedo hacer entender. Hay muchas maestras que quieren entender, me vienen a mí y me preguntan qué es. Y con los cambios en el escrito ya me ayudan mucho, como poner letra grande y separármelo más, porque eso me facilita la lectura y me cansa menos. Sin el oral puedo llegar al 7, pero siempre con el oral te da la posibilidad de llegar a la nota que capaz en verdad te mereces por lo que estudiaste y lo que sabes. Yo creo que la dislexia no me va a impedir hacer nada. Capaz en alguna cosa me va a complicar. Yo quiero seguir derecho y ser escribano, y cosa que hay que leer mucho. Y la verdad es que es lo que quiero hacer porque me entretiene, me parece entretenido, y no voy a dejar que la dislexia me lo impida. Bueno, y las cosas se van juntando unas con otras. Está con nosotros el doctor Gustavo Avicharra, que es el papá de Santiago, que es pediatra y que seguramente su condición de pediatra debe haber ayudado, o no, ya vamos a averiguar, a poder entender más rápidamente que otros padres que por ahí nos angustiamos, nos preocupamos y no encontramos la respuesta a qué dificultad tiene nuestro hijo, porque la maestra se planta de brazo cruzado y nos dice, acá hay un problema, no puede seguir la clase, yo no puedo, tengo que detener la clase por culpa de Santiago o por culpa de Francisco o por culpa de Laura o por culpa de quien sea. Y la culpa no la tiene nadie, simplemente es aprender a entender que alguien necesita de otra colaboración. Y de eso se trata hoy el programa, de entender qué es lo que les pasa, cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar para su buen desarrollo. Está con nosotros también Iñaki Muñoz, que es presidente de la Organización Internacional de Dificultades Específicas del Aprendizaje. ¿Qué título? Hay que aprender a decirlo, digamos. Bueno, bienvenidos. Gustavo, quiero saber, vos como pediatra, ¿hizo que vos te dieras cuenta más rápido que otros padres que Santiago tenía una dificultad en este sentido? No. Yo sabía que tenía algo porque te dabas cuenta porque realmente tenía no solo una dificultad para leer, a veces tenía una dificultad para escribir, para expresarse también. Y él recorrió todo lo que yo llamo la cadena de errores, ¿no es cierto? Es decir, fue a una fonoaudióloga que le corrigió la dislalia, es decir, pronunciaba mal la R, fue a una psicopedagoga que le dijo que el tema era emocional. Santiago es adoptado, con lo cual, es decir, tenían elementos como para agarrarse de eso. Y él empezó a fracasar con lo que era la lectura, pero vos lo veías como leía y obviamente leía muy mal, por lo tanto no comprendía. Entonces el colegio que se basa en la lectura y la escritura, él empezó a fracasar. Y lo que yo digo siempre, el problema más grande es la emoción, porque nosotros, Dolores, vos sabés que nuestro sistema límbico, que es el que maneja, la parte del cerebro que maneja nuestras emociones, es mucho más antiguo que el córtex. 200 millones de años contra 100.000 años que tiene el córtex. Con lo cual nosotros somos seres emocionales que pensamos.
no seres racionales con sentimientos. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es una base apta emocionalmente como para poder sostener el conocimiento. Aprender. Entonces, cuando un chico de esto se lo malinterpreta y piensa que lo hace porque eligió la situación que no fue elegida y que él preferiría no tener, porque es vago o porque lo está aprovechando, o porque lo está aprovechando para sacar una ventaja. Porque lo que fuere. Y aparte porque no se ve. Como decía una española cuando fui a España la vez pasada, decía, me encantaría que a mi hijo le salga un cuerno en la frente para que la gente se dé cuenta que esto tiene. Porque al discapacitado se le ve la silla, al hipocúsico se le ve el audífono o al corto de vista se le ve el anteojo. Pero eso no se le ve nada. Para entender, vamos a comenzar con cómo definimos qué es la dislexia. Es simplemente una dificultad para aprender a leer en forma exacta, fluida y automatizada en un chico que ha sido estimulado y que no tiene ningún problema físico, emocional o psiquiátrico que lo justifique. Simplemente eso, siendo inteligente. Un chico inteligente que tiene dificultades para aprender a leer. Nada más que eso. Y esas pautas las ponemos nosotros, o sea, el sistema de aprendizaje hace que nosotros es un invento del debamos hombre. de leer o expresarnos de una determinada manera en una determinada edad. Porque hoy, como vemos, Santiago, ¿qué edad tiene? 16. 16 años. Lo veíamos escribiendo perfectamente, leyendo, y seguramente Santiago en este progreso hizo o pudo desenvolverse correctamente. El tema es que cuanto más chicos los agarres, más podés entrenar lo que nosotros llamamos conciencia fonológica, que es el reconocimiento de los sonidos del habla, para después relacionarlo con las letras y entrenar esa lectura antes de que empiece primer grado. A ver, entonces esto es un entrenamiento. Frente Previo. al diagnóstico uno puede entrenar. Entrenarlo y más cuando es chico. Es decir, por eso es muy importante el tiempo en que se diagnostica, porque si se diagnostica tarde, la conciencia fonológica se va perdiendo y no tiene, es mucho más difícil enseñarle a un adulto a leer que a un chico a leer. Porque en ese momento el cerebro está apto para aprender algo que inventó el hombre. La lectura y la escritura no es un fin en sí mismo, lo inventó el hombre para adquirir conocimiento. Exacto. Entonces a veces se malinterpreta fin, ¿no? eso. O sea, como decía recién Santiago, o sea, el hecho de poder leer para poder adquirir este conocimiento o escribir para retener ese conocimiento que acabo de leer, ¿no? Exactamente. Bueno, qué complejo. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos para encajar? Lo primero sería, ¿qué herramientas tenemos nosotros los padres para darnos cuenta de que esto no es una problemática mayor, no asustarnos por demás, sino básicamente encontrar el camino donde nos puedan ayudar? La situación es difícil porque, como comentaba el doctor, ¿ves? Él siendo pediatra no se pudo dar cuenta de la dificultad que tenía su hijo. A mí me pasó lo mismo con mi madre, que es maestra. ¿Por qué? Es un tema muy desconocido para empezar y luego además, ¿dónde realmente? A mí me lo preguntaba mucho ayer, ¿cuándo nos podemos dar cuenta de que es disléxico? Yo decía, hombre, cuando inicia la lectura y la escritura, viene a ser el mejor momento, porque es donde más falla. ¿Dónde inicia la lectura y la escritura? En el colegio. Es verdad que en casa trabaja también la lectura y escritura, pero en el colegio una maestra sí que puede hacer una comparación. Mira, no va al mismo nivel que el resto de compañeros. Esa información es de mucha utilidad y no debe tomarse, esto nos lo digo a los padres, ¿no? No debe tomarse como una agresión, sino más bien como una herramienta para trabajar. No, porque uno como madre te llama la maestra de jardín y te dice, mirá, tu hijo por ahí, y vos lo tomás como una situación de angustia, ¿qué me está queriendo decir? ¿Debo ir a la psicóloga, a la psicopedagoga? En fin. Es más importante que la maestra te pudiera informar para hacer una detección precoz, no como le pasó a Gustavo con Santiago, y que, como dice él, cuanto antes se diagnostica mejor, porque es el momento donde nuestro cerebro es una esponja y entonces todo lo que le enseñemos lo va a adquirir mucho mejor. Que nosotros cuando empezamos en España hace 12 años, la mayoría de niños venían con la edad de Santiago, 16, 17 años. Que ya la habían pasado mal. Canutas, como decimos allí. Pésimo. Fatal. Y acá también, esto es el gran tema, ¿no? ¿Cómo hacer para que este niño no sufra la exposición, que tal cual decía Santiago debe ser? O sea, te pasa a los chicos que no tienen dislexia y que cada vez que los hacen leer, si tienen mayor fluidez o menos fluidez, esto significa un momento de estrés para ellos, lo que debe significar ponerse a leer cuando vos lo que lo tenés enfrente, no lo podés Ahí leer. está la formación del maestro, que se entiende que se supiera un poco de todas las dificultades que existen, teniendo en cuenta que por la media que veo que hay en Argentina, 3 alumnos con dislexia hay por aula. Entonces, hombre, un maestro no le va a decir a un disléxico, lee en voz alta, porque es como decirle al ciego, mira bien la pizarra.
Pero al ciego, como dice la madre de España, no tiene el cuerno, ¿verdad? El disléxico, por tanto, no se le ve. Exactamente. Continuamente, la agresión es aún mayor. Continuamente le estamos poniendo en duda eso. Y la madre lo que ha de decir es decir, mira, yo prefiero saber que la etiqueta o el rótulo, como decís aquí, de disléxico es el que tiene mi hijo, porque no es malo rotularlo de lo que tiene, porque peor es el rótulo de vago o tonto, ¿no? Claro, exactamente. Vos sabés que es mejor desestigmatizarlo al término, ¿no? Porque muchas veces es mejor no nombrarlo. Vos imaginate, Dolores, cuando a vos te ocultan algo, vos decís, lo que debo tener debe ser grave. Claro. Vos tenés derecho a saber qué es lo que dice. A vos no te cuentan, no, mejor no decirlo. ¿Qué ventaja tiene no decirlo? Así no lo sabe ni la profesora. La mamá Araceli, la mamá de ella, la que fundó Difame, dice, así como una docente tiene que saber que un chico es diabético para no darle un alfajor de chocolate, tiene que saber que es disléxico para no darle la letra chica y darle la posibilidad de tomar un oral. Claro. Es lo mínimo, ¿no? Ahora, a mí me sorprende, pues yo me acuerdo que tuve una compañera disléxica en el colegio y para nosotros nunca fue un problema, o sea, de hecho no lo era. Casi que me empecé a interiorizar acerca de estas dificultades por ustedes. No lo vivíamos como un problema, sino simplemente era una situación más, como aquella que era zurda y que se le borraba la tinta porque pasaba la mano por encima de la escritura, ¿no? Es que no tiene que ser un problema, Dolores. La verdad, mira, el problema... Ahora, pero en la práctica lo es. Sí, obviamente, porque nosotros lo transformamos en un problema. El problema es el sistema. Por la mala interpretación. Porque al chico lo llevas a una situación de estrés constante por el desconocimiento que tenemos nosotros como adultos de qué es lo que realmente siente. Yo digo que la dislexia no es un problema. El problema es, si no se detecta pronto, todos los problemas que van alrededor. Por ejemplo, baja autoestima, el bullying. Claro, si hacemos leer en voz alta al niño con dislexia, o a mí me hacía mucho esto de mirar el dictado de Iñaki. Qué mal, todo lleno de faltas. Crac, 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 roto la basura, vuélvelo a hacer. Y te lo hacían enfrente de toda la clase. Claro, eso lo que hacían es que luego pues, la gente se ríe, en el patio pues se meten contigo. Claro. Entonces, claro, el problema no es la dislexia. Social, el problema es todo lo que tienes alrededor que te genera un problema. De hecho, cuando llegaban con 17 años, no venían por dislexia a la asociación. Decían, no, es que mi hijo tiene problemas de barriga, no tiene amigos, tiene bullying, tiene tal. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué viene todo esto? Entonces, cuando descubrimos, y dices, claro, la inversión, como yo siempre digo al gobierno, la inversión es barata, porque si nosotros con pocos años los detectamos, toda la cantidad de sufrimientos que le evitamos al niño y el gasto público que se genera por la atención psicológica, el hospital, bueno, el 50% de la población carcelaria una familia que se ve transformada a partir de ese problema. Es disléxica, imagínate. Obvio. Drogas, muchísimas cosas. A ver, pregunta, ¿la dislexia es algo que se puede corregir o es algo que está con nosotros toda la vida? Eleonora La Sala, que es una de las psicopedagogas que trabaja con nosotros, tiene una curva muy interesante en cuanto al nivel, lo que crece el coeficiente intelectual, lo que sigue creciendo en la persona disléxica y el nivel de lectura que nunca se alcanza. Es decir, hay un gap que se mantiene a pesar de que el coeficiente intelectual se alcance. Es decir, a pesar del entrenamiento, digamos. Cuanto más temprano va a tener mayores herramientas, es decir, como para poder compensarlo. Pero fundamentalmente, yo te digo, Dolores, el problema más grande es conocer el problema para no dañar lo que se llama, digamos, los sentimientos. ¿Por qué? Porque si un chico no está apto emocionalmente para aprender, no va a aprender. Pero dejando de lado la dislexia, olvídate la dislexia. Hoy hay personas como Brackett, que es el director de inteligencia emocional en la Universidad de Yale, en Miami, que te dice, insisten con esto, y vos lo viste todos los libros que han salido ahora, en cuanto a que la emoción es lo primordial. Por eso dicen, no hay calidad educativa sin calidez educativa. Es que implica eso. Un chico tiene que estar apto, el docente tiene que ser la figura de apego a la cual, así como fue en su momento su madre, poder recurrir frente a un error que produzca. Y estos chicos constantemente piensan que produzca. Ellos tienen un amigo llamado Paco, 42 años, que dice, la dislexia es tener la sensación constante de que todo te va a salir mal. Exactamente, anticiparte a que todo te va a salir mal, con lo cual te termina saliendo mal. El disléxico nace y muere disléxico, que es lo que hablábamos del tema. Puedes compensarlo, pero vas a ser disléxico toda la vida. Y lo importante que es que incluso como en un gran porcentaje es hereditario, se tenga conocimiento, por eso decía, no esconderlo, porque es muy importante saberlo para futuro. No es un tema que vaya a acabar... Eso, el hecho de que seas disléxico no va a significar que no puedas ser profesional, que no te vayas a desenvolver como un adulto absolutamente normal, y eso no, justamente esconderlo puede quitarle la posibilidad a tu hijo de desarrollarse correctamente. Y aparte de no ser normal, a nosotros nos dicen que somos exitistas porque nos comparamos con los grandes personajes de la historia, Picasso, Da Vinci o Walt Disney y todo. No es que nosotros vamos a decir que todos los disléxicos van a ser Walt Disney. Lo que sí tenemos que decir es por lo menos tenga la posibilidad, lo mejor de ser como
mismo. Totalmente. Si vos vas al colegio y te muestran lo que vos no podés, no tenés ni siquiera la posibilidad de llegar a un terciario. Mi madre Eso es lo siempre que dice queremos hacer. que si uno quiere ser jardinero, con todos los respetos, decía que lo sea porque él lo haya elegido y quiera y le gusten las plantas. No porque se lo haya impuesto el sistema de que no pueda elegir otra cosa. Exactamente. Entonces, y sí. eso tiene que ver con una cantidad de dificultades. Ojalá fuera Totalmente. solamente el problema de la dislexia. Totalmente. Pero bueno, en la práctica es así. Saber que existe, saber que tenemos herramientas para trabajar y para ayudar a ese niño, tal cual decía Iñaki, a no transformarse en un paria del sistema, en no sufrir las consecuencias de algo que le viene como una condición propia y que no puede modificar y que no tiene que ver con querer ser vago o querer ser liero o querer justamente romper las reglas del colegio, sino todo lo contrario. Está desesperadamente intentando tratar de llegar al estándar que se le ha impuesto. Bueno, vamos a responder preguntas después de la pausa, así que quédense ahí, 011-4535-0705 o 0706. Muchas gracias a ambos. Por favor. Ya venimos. Es como la fiebre